está a la diestra de Dios. Oh, Señor, vine a encontrarme contigo. Mis ojos están abiertos. Vendiendo la bendición. Conocemos a un Dios generacional. La Biblia nos narra al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Está conmigo? Venga, predique conmigo. El Dios generacional es el Dios de... Más duro, no le oigo. Pero ¿cómo así que es el Dios de Abraham? Yo no entiendo esto. Abraham, quiero contarte que Abraham fue un desobediente. El Señor le dijo, sal de tu tierra, y él se fue con Lot. Quiero decirte que Abraham tenía problemas en su conducta sexual. En un momento de mucha estrechez económica, dice la Escritura que Abraham entregó su esposa al rey. ¿Cómo así que el Dios de Abraham? Yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que Dios no lee la Biblia. Porque no entiendo cómo así que el Dios de Abraham, Abraham entregó a su esposa, el Señor tuvo misericordia y otra vez volvió a hacerlo. Entiendo eso. Pero peor aún, el Dios de Isaac. Isaac hizo lo mismo que hizo su papá. En un momento de dificultad, entregó a su esposa también. El Dios de Jacob. Jacob no es el mejor ejemplo para hablar de una herencia generacional. Y peleando con el Señor, hablando con Él, metido de cabeza en la palabra, le dice, Señor, explícame eso, yo entendería el Dios de María. ¿Y por qué hago alusión a María? Porque no encuentro en la palabra ninguna descalificación sobre María. Entonces, el Dios de María lo entendería yo. El Dios de José, un valiente hombre que no le importó nada. Él tomó el principio, lo que el Señor le dijo y luchó por él y lo sacó adelante. Algunos estudiosos le llaman el santo del silencio. Nunca habló. ¿Será porque María no lo dejaba hablar de pronto? Bueno, yo entiendo eso porque en mi casa los que somos dominados sabemos cómo es el asunto. Amén, gracias por ese amén. Allá en mi casa, allá tú sabes, no me atrevo ni a hablar porque cuando llega la señora Paola a la casa, un hombre así. Y le decía, Señor, no entiendo esto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, en el libro de Mateo usted va a encontrar la genealogía de Jesús. Y usted se va a encontrar con cosas horribles. Por ejemplo, que en esa genealogía intervienen asesinos, prostitutas. ¿Cómo es posible que Jesús venga de un grupo tan poco selecto y poco santo? Aleluya. Quizás algunos, cuando ven a el pastor, dirán, ¿y de dónde viene el pastor? No tiene linaje para ser pastor. O quizás algunos, cuando tienen que calificarte, van a tu pasado, ven tu familia y dirán, yo lo conozco, es hijo de un ladrón, es hijo de una prostituta, es hijo de un pasado. Así que la Escritura nos consagre al Dios generacional como el Dios de Abraham,
Isaac y de Jacob, nos permite entender que Él es el Dios y será el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo. Otra vez. Mal pensamos que para servir a Cristo tenemos que ser perfectos. Escuche bien, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Perfecto es Cristo que habita en nosotros. Entonces, quien nos perfecciona es Cristo, no obstante nuestra imperfección. De tal manera que a través de la gracia, Jehová, el Dios de los ejércitos, es el Dios de los imperfectos, como Abraham, como Isaac, como Jacob y como este servidor. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de... Esto te hace libre para saber que eres un escogido de Dios, no obstante tu error. Abraham, Isaac y Jacob. Le decía, Señor, pero explícame por qué tú tenías que hacer referencia de una manera elegante de quién tú eres, Dios. Era necesario hacerlo porque el mundo entero va a querer descalificar tu primogenitura. Y la van a querer descalificar haciéndote entender que no llegaste primero, sino llegaste de último. Y tienes que entender lo que significa la primogenitura de Dios para poder entonces seguir caminando seguro que el Padre tiene un propósito para ti. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de la creación? Escucha bien, de la creación. De la creación. Adán. Si usted va a Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, nosotros, Adán fue el primogénito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y si se va a Génesis 2, se va a encontrar que Adán fue puesto en el Edén con un propósito. Pero Adán tomó el propósito de Dios, el primogénito de la creación, tomó el propósito de Dios y lo menospreció. Dicho de otra manera, Adán canjeó o cambió el propósito de Dios en él por lo que la carne le pedía. Usted conoce la historia, una manzana es la alegoría de el cambiar el propósito de Dios por los deseos de la carne. Por eso es que usted no escucha en la Biblia el Dios de Adán. Porque Adán, cuando tuvo que enfrentar el propósito de Dios, no mostró arrepentimiento. El Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Cómo usted cree que Jehová no sabía dónde estaba Adán? Lo que le estaba diciendo es, ¿por qué te escondes? Muchos de nosotros, y no se equivoque, todo lo voy a predicar para Gustavo Salcedo, todo lo que voy a predicar es para mí, así que nadie se sienta aludido. Y si sirve para este servidor, ¿cuánto más va a servir para usted? Adán, en lugar de salir y decir, Señor, cometí un error, me equivoqué. Señor, es mi responsabilidad, perdóname. Adán se esconde como muchos de nosotros cuando cometemos un error
que pensamos que es escondiéndonos que vamos a solucionar el problema. Pensamos que es evitando enfrentar el error que se va a solucionar. Y alguien tiene que escuchar esto. No es evitando enfrentar el error que vas a avanzar. Entre más evites enfrentar el error, más tiempo vas a retrasar el propósito de Dios en tu vida. Ella fue la que me hizo pecar, desgraciado. Como muchos de nosotros le echamos la culpa a otra persona del error que cometemos. Entonces fíjese usted, en orden de llegada el primogénito es Adán. Pero la primogenitura que el Señor nos enseña no tiene que ver con el tiempo de llegada, sino con la decisión que tú tienes que Él sea el primero en tu vida. Entonces toca al que tienes al lado y dile, no es llegar primero, es que Él te gobierne primero. Hasta tanto Él no te gobierne primero, tú no serás el primogénito. Mírame para acá. Abraham fue escogido por el Señor, pero Abraham falló. El Señor le entregó un propósito. Y cuando hubo un momento de dificultad, Abraham vendió, canjeó, entregó el propósito por los deseos de su carne. La misericordia del Señor se manifestó de tal manera que no se consumó lo que él quería. Se lo explico aquí en Carta Blanca. Él entregó su esposa como un favor al rey, diciéndole, no es mi esposa. Y el Señor alertó al rey y el rey no estuvo con su esposa, de tal manera que no se consumió el pecado, pero hubo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el vientre de Sara se cerró. Escúchame bien. Quizás no has podido alcanzar lo que el Señor te prometió, no porque al Señor se le olvidó, sino porque tu vientre se ha cerrado a causa de tu desobediencia o de tu pecado. No es culpa del Señor que no hayas visto las promesas cumplidas en tu vida. Revisa qué te hace falta entregar al Señor que está frenando su propósito en su vida. Revisa por qué estás canjeando o vendiendo el propósito espiritual en tu vida. Sal de tu tierra, Abraham, sal de tu parentela, porque haré de ti una nación tan grande. Haré de ti una generación de bendición. ¿Tú crees que el Señor, al prometerle esto a Abraham, sabía que su esposa Sara estaba estéril? No, el vientre de Sara no era estéril, porque el Señor no miente ni se equivoca. Lo que pasa es que Abraham y Sara, por su conducta pecaminosa, frenaron la bendición, cerraron el vientre de producción. Quizás no has visto el propósito, no has visto todavía cumplido en tu vida el propósito de Dios, porque hay un pecado, hay algo que no has entregado al Señor que necesitas entregar para que se cumpla el propósito en tu vida. Escucha esto. Y no solo se cerró el vientre de Sara, sino que se cerró el vientre de todas las mujeres del reino. Quizás la conducta equívoca que estamos tomando no solo cierra nuestra bendición, sino corta la bendición generacional que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, la palabra consagra que Dios es el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Pregunta, ¿Isaac es el primogénito? Pero por supuesto que no, el primogénito es Ismael. Entonces, ¿por qué el Señor habla del Dios de Isaac? Si debiera hablar del Dios de Abraham, de Ismael, ¿y de quién? ¿De quién? Vamos de este lado, gracias, la unción está de este lado. Debiera ser el Dios de Abraham, de Ismael
¿Y cómo se llamaba? Una iglesia que aprende. ¿Y por qué? Porque el primogénito debía llevar la herencia paterna. El primogénito debía heredar las riquezas de la familia. El primogénito debía heredar las riquezas del reino. Pero alguien tiene que entender, primogénito no es el que llega primero, primogénito es el que permite que Cristo le gobierne. Adán fue el primero, pero no fue el primogénito. Te lo digo de otra manera, Adán llegó primero, pero no heredó el reino. Ismael llegó primero, pero no fue el primogénito. Jacob no fue el primero. El primero fue Esaú. Pero Jacob fue el primogénito. Tenga mucho cuidado con lo que va a escuchar. En la prédica anterior, Otto se acercó y me dijo con más calma. Escucha bien, por favor, no quiero que digas algo que es incorrecto. Adán fue el primero. Jesús fue el segundo. Adán fue el primero, pero no fue el primogénito. Adán fue el primero en orden de llegada, pero no fue el primogénito. Jesús fue el segundo en orden de llegada, pero es el primogénito de toda la creación. Yo no sé. Tú y yo en orden de llegada fuimos los primeros. Pero si Cristo no reina en nuestra vida, nunca seremos el primogénito de Dios. Dicho de otra manera, no sé cuántos años tienes o cuánto tiempo tienes aquí en el sistema, pero si Jehová a través de su Hijo Jesucristo no gobierna tu vida, nunca serás el heredero del propósito del cielo aquí en la tierra. O para que lo entiendas de otra manera, tú primero tienes que morir para que entonces Él entre a vivir. Tú primero tienes que morir para que entonces el primogénito de Dios, el primogénito de todo, se haga en ti. Y entonces, luego entonces, tú y yo podemos tomar la herencia del primogénito. No te desesperes si llegaste de último. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. No te desesperes cuando ves a alguien tomar el lugar de honra y de poder que tú estás anhelando. No. Lo importante no es llegar primero. Lo importante es elegir que Él gobierne primero en tu vida. ¿Amén o no amén? Adán vendió el propósito de Dios por darle alimento a su alma. La pregunta es, ¿será que nosotros también estamos vendiendo el propósito del Señor por lo que el cuerpo está pidiendo? Porque tu cuerpo pide salsa. El viernes en Tropicana a las 5:30 estuve en el estudio haciendo el ayuno y los micrófonos abiertos dije, soy pastor, pero me gustan las mujeres en todas sus versiones. Muchacho, eso empezó a sonar, pero como usted no... Es el pastor, a mí también, yo te voy para esa, listo, mono. Hoy es viernes de rumbear, de gozar.
el hecho que sea pastor no elimina mi diseño. El grande problema de los hombres de Dios es que hemos tratado de mostrar una perfección en el púlpito, y tratar de mostrar una perfección en el púlpito es colocar una barrera para que usted que está recibiendo la palabra sepa que tiene una oportunidad también. Porque el Señor no me eligió por mi perfección, el Señor me eligió por su misericordia, a pesar de mi imperfección, para perfeccionarse en mí, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de este pecador. Explíqueme eso, pastor, que le gustan las mujeres. Sí, me gustan altas, bajitas, me gusta la colombiana, la dominicana, me gusta. En serio, en serio. Y llamaban: pastor, explíqueme. Yo, pero ¿qué te explico si Titi me preguntó si tenía muchas novias? Te lo voy a repetir otra vez para que no me edites, por favor. Por diseño, fui creado hombre, varón. El diseño que Dios me ha dado es que me guste una mujer. ¿Para qué? Para que con esa dama podamos extender la herencia generacional. No me preguntes si es pecado una cosa o la otra. Pregúntate si en lo que estás haciendo puedes reproducir una herencia generacional. Porque si en la persona que escogiste no puede darse el propósito de Dios, pues es el antipropósito. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, el que por diseño me guste una dama no quiere decir que voy a hacer lo que el diseño me pide que haga. Voy a explicarlo de otra manera. Que Paola está de este lado, me siento mejor mismo de este lado. Me gustan las mujeres porque por diseño es el mandato divino. Me tiene que gustar una dama. Pero el Señor me entregó una dama que se llama Paola Fernández. Entonces, ahora mi diseño está gobernado por el Dios de la creación. Y por mi mujer también. Yo le tengo temor a dos cosas en la vida: a la ira de Jehová y a la ira de mi esposa. Pero me va mejor con la ira de Dios. Hay más misericordia ahí. Otra vez, voy a detenerme un poco en esto. Por diseño, mi cuerpo pide salsa. Pero lo que gobierna mi vida no es la carne, es el Cristo de gobierno, el Dios del cielo y de la tierra. Entonces, en la intimidad con mi Dios, Él me da discernimiento y direccionamiento para saber gobernar sobre mi diseño. Amén o no amén. Te he dicho en muchas ocasiones y te lo vuelvo a repetir: me gusta el ron en todas sus versiones. Chirrinchi, guandolo, cerveza, gasolina, todo eso me gusta. Quizás, si vienes por primera vez y escuchas a este hombre de Dios decirte esto, dirás: ¿dónde me metí? ¿Dónde está Daniela? Daniela Blanco. Daniela, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Dónde está Daniela? Daniela, termina de escuchar, tranquila. Espera, no vayas a salir de aquí diciendo: llegué a la iglesia más bacana del mundo. El pastor es un borrachón. De hecho, yo lo vi, estaba como borracho, hermano. No, termina de escuchar. Mi carne pide un alimento para ella. El que me guste el ron en todas sus versiones no quiere decir que me gobierna. Pero tú estás acostumbrado a alguien que se para en el púlpito, te mire a los ojos, ponga cara de ternura y te diga: cuando llegué al Señor
a mí me gustaba el ron, pero ahora ya no me gusta al frente tuyo. Es como el quien hace oraciones largas en público. Es la evidencia de que en privado no ora. Cuando usted esté en la mesa y alguien ore por los alimentos media hora, es porque en el privado no ora nada. Vea, aprenda esta fórmula. Cuando usted vea una pareja que en público es mi vidita, mi amorcito, mi vidita, mi amorcito, mi amorcito, carreta, en privado no hay ni vidita ni amorcito, nada. Porque ellos lo que quieren es demostrar en público lo que no hay en el privado. Y por muchos años hemos traído a la iglesia ese mismo ejemplo, querer mostrar en el púlpito un ejemplo de perfección que no existe. Ahora, usted que vino por primera vez, el que me guste el ron no quiere decir que el ron me gobierne. Lo que quiere decir es que el apóstol Pablo nos alerta con certeza cuando dice, el que esté firme, vele que no caiga. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú que estás ahí sentado tienes que saber que al que el Señor está utilizando para predicarte se parece mucho a Abraham, se parece mucho a Isaac, se parece mucho a Jacob y se parece mucho a ti. Así que no esperes del hombre de Dios la perfección. Espera del hombre, espera del Dios la perfección en el hombre de Dios. Eso te va a dar chance a ti. Nos aventuramos a señalar a los que trabajan para el Señor porque es una manera de escondernos de nuestro error. Nos aventuramos a señalar a los pecadores porque el señalar al pecador nos esconde más de nuestro pecado. Cuando usted conoce la gracia, usted no señala. Cuando usted conoce la gracia, usted sabe que el ser el primogénito no depende de llegar primero ni de lo que el otro haga. Depende de dejar que Cristo sea quien gobierne primero sobre tus decisiones. Ahora, Adán vendió por los deseos de la carne. Por muchos años, repetí y volví a repetir que Esaú había sido víctima de un engaño. Por muchos años, encontré en Jacob como el engañador. Por muchos años, aprendí en la escuela dominical y enseñé incluso a mis hijos y a la casa que el significado de Jacob era el engañador. Pero escúcheme bien, el significado de Jacob no es engañador. En ninguna parte es traducido como el engañador. En el hebreo, en el arameo, en el griego, el significado de Jacob es el suplantador. Y suplantador no es lo mismo que engañador. Suplantador es el que toma el lugar de. Y esto va a cambiar profundamente nuestra visión de lo que estamos predicando. Porque Esaú no fue engañado. Esaú menospreció el plan de Dios en su vida. Esaú pisoteó el plan de Dios en su vida. Fíjese usted, venga conmigo a Hebreos 12:16. Usted debe saber que Esaú traduce profanar, irreverencia, pisotear. Y si usted viene al libro de Hebreos, usted va a encontrar en el capítulo 16, en el verso 16, no sea que haya algún fornicario. ¡Qué fuerte expresión! Profano, fornicario. ¿Qué es un fornicario? Ayúdame, iglesia. ¿Qué es fornicar? Darle deseo a la carne.
profanar el templo del Espíritu Santo. No haya entre vosotros un Esaú fornicario que le da deseo a la carne, que profana el propósito de Dios, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es fácil verlo en Esaú, pero ¿por qué no lo miramos en nosotros mismos? Una dama se me acercó al terminar el primer servicio y me dijo con lágrimas en los ojos: pastor, yo vendí el propósito, ¿lo puedo recuperar? Y mi respuesta fue: sí lo puedes recuperar, si no te escondes, si ahora dejas que Él tome tu pecado para que tú tomes su santidad. Fue lo que no hizo Adán. Por eso Jesús es el segundo Adán. Jesús es el segundo Adán para que nosotros a través de Él seamos el primogénito de Dios. Jesús tomó el lugar de nosotros. Nosotros somos el segundo, nosotros somos después de Adán. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecador sin haber pecado para que nosotros tomáramos su lugar, hijos de Dios. Para que nosotros podamos decir: yo soy el primogénito de Dios en Cristo. Hay un destino celestial para ti y para mí. Ten cuidado, no lo pisotees, no lo vendas. No vendas tus principios por lo que el mundo quiere venderte. Esaú no fue engañado. No, Esaú llegó de casa y olió un potaje de lentejas y dijo: hey, ¿por qué no me das un poquito? Y Jacob le dijo: te lo vendo. Y él le dijo: sí, ¿qué quieres? Bueno, te lo cambio por tu primogenitura. Dale, está bien, listo, sírvemelo. ¿Por qué? Porque Esaú nunca le dio la importancia a lo que Dios le había entregado. Escúchame bien. Y si tú desechas lo que Dios te ha dado, otro lo tomará y lo aprovechará. Jacob no engañó a su hermano Esaú. Jacob tomó lo que Esaú desaprovechó. Pastor, pero Jacob engañó a su padre Isaac. Vamos a mirar si es posible eso. Vamos a verlo desde la óptica de la revelación divina. Dice la Escritura en Génesis 25, del 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, dentro del vientre de su madre. Y Esaú fue, y dijo su mamá: si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Sabes una cosa? Si la madre de Jacob hubiese tomado la decisión de morir, de no seguir avanzando, no hubiese sido un homicidio, hubiese sido un genocidio. Porque hubiese cortado toda una herencia generacional. Alguien tiene que recibir esto. Las decisiones que tú tomas quizás no solo te harán daño a ti, sino le harán daño a toda una generación que el Señor te ha entregado. Las decisiones que hoy tomes
no solo van a influir en tu vida, sino van a incidir en toda una generación. Lo que hoy decides matar quizás no sea un homicidio, quizás sea un genocidio, porque estás matando a toda una generación. Ella sabía lo que estaba sucediendo en su vientre. Por eso fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Quién sabía lo que iba a suceder? Su madre. ¿Y por qué? Porque ella tenía un contacto con su Dios. Entonces no me digas que Jacob engañó a su padre. Ten mucho cuidado. Pastor, usted no lee la Biblia. La Biblia dice que entonces la mamá le dijo: oye Jacob, ven corriendo porque tu papá mandó a Esaú a hacer un guiso y lo va a bendecir, así que pilas, engáñalo. ¡No! Isaac no solo estaba ciego físicamente, Isaac estaba ciego espiritualmente. Isaac no quería ver lo que Jehová le había mostrado desde el vientre de su madre con sus hijos, porque su hijo mayor era su preferido. Isaac estaba buscando bendecir, dar su bendición al que almáticamente él consideraba que era el heredero. Isaac estaba ciego espiritualmente. Debo confesarles un pecado. Aquí públicamente, soy un pecador. Me veo la novela Leandro Díaz. ¿Usted se la ha visto? Ay, Señor, no soy el único, gloria a Dios. Y Leandro Díaz nació ciego y su papá lo rechazó desde el primer día. Porque su papá nunca pudo ver el propósito de Dios en su hijo, porque los ojos espirituales estaban cerrados. Qué ironía que a su hijo se le conoce como el cantautor que ve con los ojos del alma. Hace poco vi un capítulo en donde Leandro Díaz estaba sentado en una algodonera recogiendo algodón y la jefa estaba al lado de él viéndolo cantar, y ella lo miraba y su vida había sido transformada, reconociendo el talento que él tenía. Qué ironía, el padre que le dio vida nunca vio su talento, pero un desconocido que no le conocía pudo ver el propósito de Dios en su vida. Los que somos el hijo de la otra sabemos exactamente de lo que hablamos. Los que no llegamos de primero como el pastor, los que tuvimos que enfrentar el no aceptación y cariño, sabemos exactamente que el primogénito no depende de en qué tiempo llegué, sino cuando recibí a Cristo en mi corazón. Los que en algún momento nos dijeron el hijo bastardo o el vayan averigüen de dónde salió, porque quizás crecemos pensando en un Dios injusto, pero con el tiempo podemos entender que Cristo nunca nos mirará como el hombre nos mira. Y que cuando logramos alinear nuestra mirada al Dios de la creación, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, ya no vive mi pasado. Es ahora Cristo el que vive en mí. Ahora, no obstante, llegué de último. Soy el primero para el Padre que me hizo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo y mío. ¿Ahora entiendes lo que está sucediendo acá?
Jacob no traduce el engañador, Jacob traduce el suplantador. Si tú no quieres tomar el lugar que Dios te entregó, alguien va a tomar tu lugar. Adán no quiso tomar el lugar que el Padre le dio, Jesús tomó su lugar. El que toma por el cancañal, el suplantador, no el engañador. Pero mira lo que sucede. Abraham entregó a su esposa. Isaac, su hijo, entregó a su esposa. Jacob viene con una herencia. Jacob toma el lugar de su hermano. A raíz de esto se va desterrado y llega a convivir con su suegro Labán. Y el día de la noche de bodas, por la cual trabajó 7 años para poder estar con la dama que a él le gustaba, también sufrió un cambiazo. ¿Saben de lo que hablo? No le entregaron a Raquel, le entregaron otra Lea. Mira esto. ¿Tú crees en realidad que Jacob fue engañado? No, papá. Mira, Labán veía cómo Jacob miraba a la mayor. Este man cree que yo soy bobo. Y la mayor también le hacía ojitos a Jacob. Así que ese cuento de que, ay, yo no sé a quién me pusieron acá, no es así. Es que Jacob era el suplantador y por lo que era, vivió en carne propia lo que él mismo era. La unción se vino para este lado. Tú puedes escoger el pecado que quieras, pero nunca vas a escoger las consecuencias del mismo pecado. Déjame decirte algo. Si tú no reflexionas sobre lo que estás escuchando hoy, tu familia va a heredar tus errores. Jacob, el suplantador, ahora en su propia vida estaba viviendo la suplantación. La mujer que él quería no le fue entregada, se le entregó a su hermana. Escucha esto, escucha esto. Ahora Jacob tiene que enfrentarse a una verdad. La mujer por la cual él trabajó era estéril. No, los perdí, voy de este lado. Está escuchando la prédica, que lo veo así como distraído. Ya el partido se acabó, tranquilo. Argentina fue campeón. ¿Cómo sabes que no? Mírame para acá, no te distraigas, no te distraigas. El vientre de Sara estaba estéril. No estaba estéril. Se había cerrado por causa de la conducta de Abraham. El vientre de la esposa de Isaac estaba estéril. No, estaba cerrado por causa de la conducta de Isaac. Ahora el vientre de la esposa de Jacob es estéril. No es estéril. Estaba cerrado por la conducta de Jacob. Hay cosas en tu vida que están frenadas a causa de tu conducta. Pero no eres estéril. Alguien tiene que saber que tu negocio estará en victoria. Alguien tiene que saber tu matrimonio estará en victoria. Tu vida estará en victoria. Tú no eres un perdedor. Lo que tienes es que revisar cuál es tu conducta y quién es el Dios que te gobierna. Repito, le gusta el ron en todas sus versiones al pastor, pero no es la carne la que me gobierna. Repito, le gustan las mujeres en todas las versiones al pastor, pero no es la carne la que me gobierna. Es el gobierno de Dios quien rige en mi vida. Entonces, ahora soy primogénito, porque la carne no me gobierna, la carne muere. La carne pasa a otro plano para que Cristo sea el primer lugar, el primogénito de toda la creación. Yo tengo derecho en Cristo a heredar lo que el Padre tiene para mí, pero es en Cristo.
La mujer de Jacob, estéril. Y sabes, el primero de Jacob con Raquel es el número 10. Y su nombre era José. José no llegó de primero. José llegó casi de último, pero fue el primero. Alguien tiene que recibir esto. Yo no sé en qué tiempo llegaste. Yo no sé cuánto has tenido que soportar. Yo no sé cuánta injusticia has tenido que ver. Yo no sé cuánto tiempo has tenido que esperar. Pero así te dice el Señor: yo no me olvido de mis promesas. Yo no me olvido de lo que te voy a entregar. Así te dice el Señor: quizás hoy es tiempo que renuncies a lo que está frenando mi propósito en tu vida. Porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y tu Dios. No obstante tu infidelidad, yo soy el que te gobierna si tú deseas que te gobierne. Oh, santo Dios de Israel. ¿Sabes cómo termina esta historia? ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Ven mañana a las 7 de la noche. Porque hoy solamente te di la introducción. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Vuelve aquí conmigo, ya estoy terminando. Venga mañana. Apenas colocamos las bases hoy. Pero quiero adelantarte algo. José, mírame para acá. José, que llegó de 10º, que su papá Jacob lo esperó por tantos años. Ahora su papá le puso una túnica que significaba: este es mi primogénito. ¿Cómo se sintieron sus hermanos? Ten cuidado. Ten cuidado. No gobiernes tu hogar con emociones. No gobiernes a tu familia almáticamente. Gobierna con la unción de Dios. Ten cuidado. Primogenitura no hace relación con el primero que llega. Primogenitura es con el primero que acepta el propósito de Dios en su vida. ¿Sabes una cosa? Te lo voy a contar mañana, pero hoy te voy a cerrar con esto. Cuando José va a morir, cuando Jacob va a morir, Jacob está ciego como su padre Isaac. Oh, santo Dios. La diferencia es que en Jacob la ceguera es física, pero no espiritual. Y ahora mira lo que sucede. Jacob le dice a José: trae a tus hijos que voy a entregarles la bendición del anciano. Y Jacob trae a sus hijos. Y José trae a sus hijos. Y lo que hace Jacob es cambiarlos. Lo mismo que vivió en el vientre, ahora lo estaba haciendo físicamente. Quizás José no lo entendía. ¿Por qué puso al segundo de primero? El primero se llamaba Manasés. Manasés significa el que me hace olvidar un pasado. Nunca podrás arrebatar el propósito en tu vida. Nunca podrás ser el primogénito si todavía estás viviendo en el pasado. Si no te olvidas del pasado, jamás podrás crear un nuevo futuro para tu familia. Si viniste de un lugar humilde, gloria al Señor, porque hasta aquí te ha ayudado el Señor. Míralo como un proceso en el cual fuiste bendecido. Sí, ganaron ya. Está Bernardo Fran.
Yo no sé de dónde vienes tú, yo sé de dónde vengo yo. Huachaca, Magdalena. Sin ninguna posibilidad. Sé de dónde vengo. De vivir en la casa de un capataz. Sé de dónde vengo. De ser hijo de una señora que lavaba ropa con sus manos. De una empleada de servicio. Sé de dónde vengo. Ahí nací, pero ahí no vivo. Jesús nació en un pesebre, pero no vivió en el pesebre. Yo no sé cuál sea tu pasado, pero no puedes seguir viviendo en él. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No te quejes ni te sientas intimidado por el que llegó primero. Apresúrate a dejar que Cristo sea el primero en tu vida, para que Él tome tu lugar y tú tomes el lugar de Él. Y entonces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también sea tu Dios y mi Dios. Vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la ofrenda que tu pueblo trae hoy al altar sea una ofrenda con propósito. Que tu pueblo pueda entender, que tus hijos puedan entender que no se trata del monto, sino que entiendan que su ofrenda es una expresión de agradecimiento. Permítenos hoy, Señor, ofrendar con propósito. Que tu ofrenda tenga el sello de lo que tú eres. Que no ofrendes por lástima. Que ofrendes con gozo, con alegría. Que tu ofrenda sea remecida, rebosante. Que la casa del Señor pueda continuar adelante. El día 24 de diciembre, sábado a las 5 de la tarde, tendremos Santa Cena, Cena del Señor, para los que asistan y nos acompañen. Quiero contarles que por mucho tiempo tuvimos la consola de sonido dañada. Quiero que sepas que hay una reserva en la iglesia. Estamos esperando para comprar una consola nueva. Cada servicio, de cada ofrenda se va a sacar una porción para ahorrar y comprar la consola. Pero no seremos avergonzados. Hay un orden en las cosas divinas. No podemos salir como locos a hacer locuras porque el Señor nos ayuda. No, el Señor nos ayuda y nos orienta y nos gobierna para que nosotros podamos gobernar con autoridad, pero también con disciplina. Quiero que sepas que hay un fondo en el cual tenemos el 40-35% de lo que cuesta la consola. Ahora estamos funcionando con una consola que arreglamos porque había presupuesto, era para arreglarla. Quiero públicamente bendecir al señor Osvaldo Ramos. Osvaldo Ramos, su negocio es alquilar consolas de sonido. Y cuando se enteró que la consola de nuestra casa se dañó, Osvaldo trajo su consola. Y cuando le pregunté, ¿cuánto me vas a cobrar?, me dijo, no tengo cómo pagar lo que el Señor me ha dado. Y hasta el día de ayer, la consola de Osvaldo funcionó en esta casa mientras hoy se colocaba la consola arreglada. Osvaldo, en el tiempo de ofrendas, bendigo tu ofrenda. Bendigo a cada una de las personas que han colocado una semilla. Yo lo he visto en los sobres, dice consola. No seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Toca al que tienes al lado, dile, en tu casa, dile, en tu casa habrá bendición hasta que sobreabunde. Alguien tiene que escuchar esto. Darás a los tuyos lo que ellos están esperando. A alguien tiene que recibir esto. Esta Navidad el Señor te va a sorprender como nunca has sido sorprendido. Quiero bendecir a los que están en persona hoy aquí en la iglesia.
reciba esta bendición, reciba esta bendición. Reciba esta bendición. Así te dice el Señor: puesto que me pusiste de primero, ahora recibirás los beneficios del primogénito. El primogénito siempre recibía el doble del gobierno, el doble de la unción. Reciba esto, así te dice el Señor. Recibe hoy el doble de lo que esperabas. Darás testimonio, darás testimonio, darás testimonio, darás testimonio, darás testimonio. Mientras los demás estaban distraídos, tú estabas enfocado en lo que el Señor tiene para ti. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido recibida en nuestro corazón. Padre, nos vamos de este lugar ungidos, sanos, bendecidos, deseosos de recibir mañana la continuación de esta palabra, deseosos de haber tomado una buena decisión, colocarte en primer lugar en mi vida. Agradecidos contigo, Señor, porque para ti en Cristo somos primero. Llévanos con bien a nuestras casas, que todo lo que tocamos prospere. Nos vamos de este lugar ungidos, sanos y bendecidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, iglesia de oración. Está a la diestra de Dios.